Buenos días. Seguimos hablando de fascismo, arte, lo que el fascismo permite ser considerado arte y lo que le molesta porque se sale del canon y la norma. Vamos a hablar un poquito respecto a esta noción casi patológica por parte del fascismo respecto a la pureza en sus múltiples facetas. Una de ellas, la que reconocemos como tal vez la más dolorosa, la más sangrienta en la historia, fue la pureza racial. Un imaginario inexistente, ajeno a toda realidad material, a toda realidad biológica, pero que se estructura dentro de una ideología de exclusión y que requiere excusas para deshumanizar al otro y por ende explotarlo, desvivirlo, que está directamente vinculado no solo al fascismo sino al capitalismo. Uno de los pilares del capitalismo fue y ha sido el racismo. Y en el racismo, por un conjunto de características arbitrarias e inventadas, nos dividieron en razas que son inexistentes biológicamente y nos convirtieron en ciudadanos de diferentes categorías. A algunos de nosotros se nos negó la humanidad, mientras que el único personaje que era humano era el hombre blanco, cis hetero. Las mujeres se les negaba capacidad y agencia a las personas racializadas. A las personas negras se les negó la humanidad. A las personas indígenas también, pero en diferente medida. Y por ende para el gran capital era permitido éticamente el explotar hasta la muerte a ciertos grupos sociales. Cuando las mujeres abandonaron el espacio de lo privado y empezaron a formar parte del espacio de lo público, pues también se les consideró inferiores. Entonces no podían abrir una cuenta por sí mismas, no tenían derecho al voto, no podían administrar el dinero de su labor. Y aún al día de hoy consideramos que las labores que culturalmente hemos asignado en Occidente, sobre todo a las mujeres, como son las labores del cuidado, no merecen remuneración. Y por ende las explotamos hasta la muerte. Esta noción de la pureza, en su caso extremo que es el racial, no es ajena a otras manifestaciones de la pureza. Una de las primeras cosas que hizo Hitler fue, eh, o al menos el nazismo, fue condenar el arte corrupto. Entonces el arte que tenía ciertas representaciones del cuerpo, el arte que representaba ciertos paradigmas de pictóricos que estaban fuera de el realismo, por ejemplo, cosas como abstraccionismo, fueron condenadas a ser consideradas perversas. Y esa noción de lo perverso y de lo que corrompe está directamente vinculada a los sistemas de opresión totalitarios y fascistas. Lo vimos en China durante la Revolución Cultural, lo vimos durante lo del proyecto stalinista y lo hemos visto constantemente dentro de los proyectos fascistas de la extrema derecha en el mundo. En este momento en Argentina Milei está condenando canciones a desaparecer porque le molestan, porque no, no mantienen el sentido de pureza que en su limitada mente tiene. Trump va a implementar las políticas que han implementado los republicanos respecto al ban, a la censura de libros. De la quema de libros a la quema de personas no hay una gran distancia, se dice. Y aunque parezca exagerado, no lo es tanto. Y de ahí regresamos a nuestra realidad nacional. Uno de los grandes ejemplos de nuestra derecha quemó libros en su juventud y después se dedicó a negarle derechos a personas que eran diferentes a él o que percibía como diferentes a él. La persecución de las personas trans, a los colectivos LGBTIQ, a los grupos racializados,
no están desvinculadas de la idea de los muros blancos, de la idea de solo es arte aquello que el establecimiento y el poder encuentra tolerable. Y no se ha dado solo en proyectos fascistas, sino también en proyectos totalitarios. Sostakovich, el gran músico ruso, lo vivió en carne propia. Y miles de poetas, de artistas, durante lo peor del proyecto stalinista. Lo mismo en China, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, porque nos queda muy fácil señalar a otros, ¿no? Decir esos son los que son totalitarios, pero los nuestros no, aquí no. Estados Unidos es un estado totalitario en algunas de sus pequeñas repúblicas independientes que son los estados. El dogma religioso, el dogma fascista se está apoderando. Bueno, más que está apoderando, está haciéndolo de manera frontal, no subterfugia como hacían anteriormente, y está permitiendo que el discurso del odio se posicione. Con el apoyo de los grandes capitales y de los gurús de la libertad, palabra que adora el fascismo, porque es libertad solo para unos cuantos, para el resto no. Y entonces ahora Zuckerberg, el CEO de Facebook, permite el lenguaje de odio y las mentiras, porque eso favorece el modelo fascista de Trump. Elon Musk pues ha sido artífice de gran parte de la victoria de Trump. Ahora estamos metiendo TikTok también ahí. No faltará que empiece la censura contra, más censura porque la hay constante contra cualquier proceso de denuncia, violación de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Google censura constantemente. Y de nuevo, entre ese tipo de censura en redes sociales donde no podemos publicar un desnudo que está expuesto a los ojos de cualquier niño en un museo, pero no lo podemos publicar en redes porque ¿quién protegerá a los niños? Pero hay grupos de pedof y pederas en Facebook y no hay problema. Donde en Twitter a uno lo censuran por criticar el genocidio en Palestina, pero no hay problema con la explotación sexual, no con el trabajo sexual, sino con la explotación sexual. En mí no van a encontrar a alguien que censure el trabajo sexual. Mi formación política no va nunca en contra del trabajador, pero sí a favor del explotado y en contra del explotador. En Google perfectamente le pueden censurar a uno una búsqueda de arte, pero le permiten ver cómo asesinar personas. Esa es la lógica que se está estableciendo en el mundo. Y aunque no es la primera vez, es una lógica que nosotros hemos vivido constantemente. Los afanes constantes del centro democrático, de la extrema derecha, del conservador, de Vargas Lleras, de todos estos personajillos, de silenciar los muros, no solo silenciar las bocas, no solo silenciar las palabras, de estigmatizar a docentes, de estigmatizar a periodistas, de estigmatizar el arte urbano como arte corrupto. No es gratis, forma parte de todo un ejercicio discursivo de control de la narrativa que si bien en Colombia hemos visto durante mucho tiempo, vamos a ver que se incrementa porque están envalentonados por el crecimiento del fascismo a nivel global. Por eso estoy haciendo estos videos, porque al fascismo no se le da ni un milímetro. Y desde el arte tenemos que encontrar formas de contrarrestarlo. De hecho, nuestra vida y la vida de los que amamos depende de ello.